Don Divino, basado en una experiencia anónima. Soy de la tercera generación de una familia de artesanos, de cierto renombre aquí en México. Por esa razón prefiero mantener mi identidad y la de mi familia en el anonimato. Esta es la primera vez que contaré esta historia que me gustaría compartir con su público y de alguna manera honrar la memoria de mi abuelo. Aunque podía contar cómo empezó a hacer sus artesanías y de qué forma alcanzó la fama y el prestigio que hasta hoy conservamos, prefiero contarles una historia más interesante que no todos conocen, una faceta desconocida de esta figura reconocida del arte popular mexicano. Partes de esta historia se han contado en mi familia desde que tengo memoria. Otras las pude vivir, pero ya sea de un modo o de otro. La historia que quiero contarles es completamente cierta, por lo que la cuento con mucho respeto, y pido que quien la escuche también lo haga así, porque mis ancestros y los suyos al final de cuentas son los mismos. Mi abuelo nació y creció en un pueblo al sur de México, en una familia que vivía en condiciones peores que la pobreza. Él nos contaba que había días en los que no probaba bocado alguno. De niño trabajaba para una familia de extranjeros que tenían una hacienda donde se producía caña de azúcar, una de las más importantes que había en la región. Nos contaba que se encargaba de barrer los patios y de hacer los mandados, por lo cual le pagaban algunos centavos al finalizar la jornada. Conforme fue creciendo, su situación se fue haciendo peor. La hacienda cayó en un periodo de crisis y lo terminaron echando. Después de eso, se dedicó a cuidar animales en el campo para sus vecinos. Una tarde, sin querer, se quedó dormido bajo la sombra de un árbol y soñó con una voz que venía del cielo y le decía: ¿Qué haces ahí dormido? Levántate, tienes que trabajar. Extiende tu mano y un don se te dará. Mi abuelo despertó y todo transcurría con normalidad, pero durante toda la tarde y el resto de la noche hubo algo que no lo dejó descansar. Así que la mañana siguiente a primera hora se fue a buscar a la ciudad a uno de los hombres que leen la suerte, esos que predicen el futuro con pájaros. Este hombre tenía un par de canarios que sacaban unos papelitos de una caja. Según lo que dijera ese papel, sería la suerte que le tocaría al que estuviera solicitando la consulta. Mi abuelo, con lo poco que había juntado, fue para saber qué era lo que significaba aquel sueño. Le salió un papelito donde decía que con su trabajo y protección divina encontraría la fama y la fortuna. Aunque pidió que le interpretara lo que aquellas palabras le querían decir, el hombre de los pájaros no le dijo más. Dudaba que aquello que le decía el destino fuera cierto, ya que por su trabajo apenas le daba para llevar lo mínimo a su familia para comer. ¿Y cómo era que conseguiría la fama cuidando animales en el campo? Una tarde en la que cayó un aguacero, mi abuelo venía de regreso a la casa. Cuando bajaba de la colina que quedaba a mitad del camino, uno de su único par de guaraches con el que tenía varios años se le reventó. Él nos contaba que en ese momento, mientras la lluvia caía a chorros sobre él, se sintió profundamente triste y muy desesperado. Ya no sabía más qué hacer, a quién recurrir o cómo conseguir al menos lo básico para mantener a su familia. Le gritó a Dios que le ayudara y que no lo abandonara y que se lo llevara de una vez, pero que no siguiera prolongando una existencia tan vacía y miserable como la de él. De repente escuchó un ruido estruendoso. Supuso que era un trueno, pero tampoco podía asegurarlo, porque después de eso cayó al piso inconsciente. Quién sabe si por el miedo, la desesperación o porque tenía ya casi 2 días sin comer. Cuando recuperó la conciencia, vio a su esposa que intentaba despertarlo para llevarlo a su casa. Ya era muy noche y temía que se enfermara después de aquel aguacero. Cuando amaneció al día siguiente, volvió a la ciudad y tenía una corazonada que ese día debía estar ahí. Encontró un amigo que no veía hace mucho tiempo, al cual le dio un gusto encontrárselo. Este lo invitó a un viaje de peregrinación a ver una de las vírgenes a las que más devoción le tenía la gente en el pueblo. No tenían dinero para ir, pero como irían caminando, durante el trayecto no faltaba quien les ofreciera algo de comer y agua. El viaje le costó más de lo que pensaba, más por el dinero, el cansancio y el hambre, pero por alguna razón él no se explicaba por qué debía ir. Pensó en llevarse a su esposa y a sus 2 hijos, pero aún eran pequeños,
podía resultar un poco pesado para ellos. Además de que la comida no era segura y siempre se terminaba gastando aunque fuera para usar el baño. Cuando estuvo allá, se arrodilló ante la Virgen suplicando por lo mismo que hace unos días le había pedido a Dios, que por favor le ayudara a salir de aquella pobreza, o que si no ya se ponía manos suyas para que fuera su voluntad. Agachó la cabeza y rezó durante un buen rato. De pronto sintió que una mano se posaba sobre su cabeza y luego se ponía sobre su hombro. Primero pensó que era otro peregrino conocido suyo. Estuvo así otro momento más hasta que dejó de sentir aquel toque y aquella presencia. Levantó la vista para ver de quién se trataba, pero no había nadie cerca de él. Todos los que estaban en ese lugar se encontraban a una distancia considerable, concentrados en sus propias oraciones, agradecimientos o peticiones. Se extrañó mucho de eso, pero no dijo nada y salió. Varios días después de aquella visita al santuario volvió a su vida normal, sin notar que algo hubiera cambiado, pero en el fondo tenía fe que las cosas fueran diferentes. Pero como él nos dijo, la fe tiene muchas maneras de vivirse, y los resultados por tenerla de manifestarse. Una mañana, mientras andaba en el mercado, vio como una pareja de campesinos llevaban a un niño en brazos envuelto en un rebozo que no paraba de llorar. La madre intentaba darle pecho y con eso calmarlo, pero no lo conseguía. Mi abuelo preocupado pidió fiado un poco de bicarbonato a uno de los puestos. Lo revolvió en agua y se lo dio a la mujer. Le pidió que se lo diera despacio y que seguramente traía dolor de estómago. Seguramente con eso se sentiría mejor. La dejó con el remedio improvisado y siguió su camino intentando conseguir la comida para ese día. Al poco rato de que se fue, la mujer y su esposo le alcanzaron para darle las gracias, porque el niño a los segundos de darle aquel remedio se calmó y cayó en un sueño profundo. Usted tiene el don de curar. Es usted curandero, le dijeron. Mi niño llevaba ya días muy mal. Intentamos darle de todo y no logramos calmarlo. Y usted con esto tan simple lo curó. Colocaron unos centavos en sus manos como agradecimiento, y que mi abuelo no tuvo oportunidad para rechazarlos. Venga por favor a ver a mi hermano, dijo el hombre que acompañaba a la mujer. Desde ya varios años no puede caminar. Venga a curarlo, por favor. Le daremos 10 veces más de lo que le dimos si va y lo cura. Mi abuelo se quedó pensando. No era un hombre que le gustara engañar a la gente. Sabía que él no era curandero. Pero si no iba con ellos no tendría nada que comer ese día ni tampoco su familia. Pidiéndole perdón a Dios, acompañó a los campesinos a su casa. Allí encontró a un hombre joven tirado en la cama sin poder mover los pies. Buscó en el patio de la casa algo que pudiera usar también de manera improvisada. Encontró un árbol que conocía bien. Con la corteza y las hojas su mamá le preparaba tés para empacho y para otros males. Cortó unas ramas, tomó un pedazo del tronco y con el atado de estas empezó a tallar las piernas al joven. Se las dejó rojas, casi al punto de sangrar. Él dijo que por ahora era todo lo que podía hacer. Rezó unas oraciones por el muchacho, recibió el dinero y salió de la casa. Cuando iba a mitad de la calle escuchó que gritaron desde la puerta. Inmediatamente pensó que ya lo habían descubierto de que no era curandero, que le pedirían el dinero de regreso y hasta lo delatarían. Pero grande fue su sorpresa cuando muy conmovidos alcanzaron para avisarle que su hermano ya estaba intentando ponerse de pie. Mi abuelo fue a comprobarlo con sus propios ojos y así fue. Vio en el pasillo que el joven con ayuda de otros familiares empezaba a andar. ¿Era la fe del enfermo lo que había hecho levantarse? ¿O tenía realmente poderes para curar? Como un secreto a voces, la gente se fue enterando de estas cosas que él hizo. Él, sin estar convencido todavía, se negaba a curar porque creía que estaba engañando si lo hacía. Hasta que una noche llegaron a buscarlo. Era una familia que llevaba una mujer ya mayor que llegó ahí casi inconsciente. Ya no respondía y llevaba varios días sin comer. Sus hijos le dijeron a mi abuelo que su madre estaba enferma desde hace varias semanas, pero en los últimos días ya no comía y tampoco tenía lucidez. Ya tenía todo preparado para su funeral.
Los gastos ya estaban contemplados, pero al escuchar de las curaciones que hacía mi abuelo decidieron agotar su última posibilidad para llevarla con él. Mi abuelo no tuvo corazón para regresarlos con la mujer que llevaban en brazos. Le pidió que la metieran a la casa. Rezó unas oraciones y le empezó a tallar el estómago y el pecho con un ungüento. Le talló el cuerpo y le dijo que la llevaran de regreso a la casa. No les pidió nada por la cura porque no estaba seguro que la mujer fuera a salvarse. Les dijo que si tenían alguna noticia le avisaran. Si pasaba de esa noche podría recuperarse. Si no, ya no podían hacer nada más. La subieron a la camioneta en la cual la habían llevado. Pasaron varias horas sin noticia alguna. Mi abuelo no durmió esa noche porque al no saber nada más supuso que la mujer había muerto. Por la mañana lo despertaron los golpes que daban a la puerta y cuando salió encontró uno de los hijos de la señora. Le dio la noticia que su mamá había despertado y estaba pidiendo que le dieran de comer, después de varios días que no lo había hecho. Mi abuelo recomendó poner a cocer frijoles y darles de beber el caldo. La mujer se recuperó y durante mucho tiempo llevaba regalos al abuelo, entre comidas, mantas, maíz, gallinas y otras cosas. Esa fue su forma de agradecimiento. De ahí reconoció que sí poseía un don, que era parte de su destino, de los sueños y de Dios. Su fama fue creciendo y el sustento nunca faltó en su casa. Además de curar, siguió trabajando el barro, donde representó figuras de seres que cuentan lo que él veía, como animales con cara de humano, humanos con partes de animal, los nahuales como les llaman. Estas figuras también se hicieron muy reconocidas en la región y sobre todo en el extranjero. Vendió muchas y con ese dinero hizo su casa y su taller. Entre esto y los rituales con los que curaba a la gente pudo mantener a su familia y hasta la fecha todavía nos dedicamos a esto. Y puedo decirles que vivimos muy bien. Todo el año tenemos trabajo e incluso a veces tenemos que negar pedidos, porque son más de los que podemos hacer. Poco antes de que mi abuelo falleciera, llegaron a la casa un grupo de 20 hombres. Todos eran brujos que venían desde diferentes partes de México. Yo era muy pequeño cuando esto pasó. Tendría entre unos 4 o 5 años, pero sí recuerdo ver a aquellos hombres en la casa. Todos aquellos hombres se reunieron en el cuarto donde mi abuelo hacía las curaciones. Nadie sabe lo que dijeron ahí o por qué razón llegaron a visitarlo. Incluso mi papá desconoce que él mantuviera contacto con ellos como para que todos se reunieran ahí de un momento para otro. Los frutos del trabajo y de la fe de mi abuelo son algo que hasta el día de hoy nos siguen bendiciendo y vivimos de esto. Si van a un mercado de artesanías y ven alguna de estas figuras, pueden ser que estén frente a una de las creaciones que nacieron con mi abuelo, que son el legado de aquel pastor que terminó siendo un gran artesano con el don de curar.